Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para invitar a que nos acompañara en breves minutos al doctor Abel Batista de los Naturalistas, quien estará dialogando con nosotros un poco sobre la herpetofauna de Panamá en general y del Cerro Chocantí en particular. Así que vamos a estar invitando aquí rápidamente a nuestro amigo Abel en vivo y pueda platicar con nosotros un poco sobre la gran diversidad de herpetos de Panamá. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Excelente, excelente. Disculpen el retraso en la transmisión un poquito, es que está cayendo un palo de agua por acá en Gamboa, que nos atrasó un poco. ¿Cómo va todo por allá? ¿Todo bien? Feliz Día de la Biodiversidad, hermano. Exactamente, felicidades a todos la teleaudiencia. Ah, ahí tienes un clon que se entró al grupo, Abel Batista. Excelente, Sí, Abel. Felicidades por tu transmisión en estos días en la página de Mi Ambiente, que también está haciendo simultáneamente también el día de hoy, y esta semana varias transmisiones también sobre la biodiversidad de Panamá, ¿no? A nosotros estamos muy complacidos de contar con tu presencia, sé que estás muy ocupado en tantas actividades, tantos proyectos que estás realizando, y bueno, complacido de que nos acompañes. Cuéntanos, ¿cómo fue esa semana de la diversidad hasta el momento? nada, muy contento por la invitación. Veo que también hay muchas organizaciones activas en celebrando el Día de la Biodiversidad. Y bueno, mi ambiente contó con varias presentaciones y nosotros participamos allí hablando un poco de los proyectos que tenemos, hablando un poco de anfibios principalmente, algo de la problemática que hay en Panamá y proponiendo algunas soluciones en base a algunos proyectos que estamos realizando ahora. Entonces, estuvo buena la participación de las personas también y bueno, contento de estar ser parte de esta semana, ¿no? Bueno, uno tiene la chance de demostrar un poquito de lo que uno hace con la biodiversidad panameña. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros en el ciclo de conferencias que empezamos desde el miércoles, pero que hoy ha sido una maratónica prácticamente, ha sido muy placentero para nosotros porque diferentes grupos taxonómicos han estado participando. Sabemos que, bueno, evidentemente, bueno, estuvo también Ricardo Moreno hablando sobre los jaguares, claro, son muy carismáticos. También más temprano hablamos sobre las aves, que son también muy llamativas, coloridas y conocidas. Pero bueno, ya empezamos también a entrar en los demás grupos taxonómicos porque biodiversidad no solamente es jaguares y águilas arpías y quetzales, sino va mucho más allá. Entonces nos complació, casualmente acaba de sintonizar la profesora María Staff. Bienvenida, profesora María Staff, a la transmisión que conversábamos anteriormente sobre las plantas, que son tal vez un poco o sea, dadas por alto, pues no le ponen la atención debida. Igualmente, más tarde tendremos también la participación del grupo de los hongos, que es otro grupo de gran importancia para la vida, pero que pocas veces se le da la atención de vida prácticamente. Entonces, por eso nos Sí, interesaba que a ver, nos compartieras un poco allá con tu equipo de los naturalistas y el equipo de investigadores de UNACHI para que platicaran un poco sobre los proyectos, la perspectiva, cómo ven ustedes la situación actual de la herpetofauna en general y ya más adelante podemos entrar en detalle sobre la herpetofauna del Cerro Chucantí, que es lo que obviamente más nos interesa. sí, muy importante resaltar, ¿no? Todos los grupos taxonómicos. Hay algunos, ¿no? Como tú mencionas, que son más carismáticos que otros, sin embargo, debemos darle un poquito la importancia de eso. Y yo el miércoles hablaba un poco de el valor que tenemos de biodiversidad aquí en Panamá. Tenemos que aprender un poquito más de ella, llegarle a las personas que no están en contacto directo con esa fauna y flora, ¿no? Como los biólogos o los guías de turismo, que usualmente están día a día y uno va creciendo y formando ese apego a esa biodiversidad. Entonces, hablaba un poco yo de cómo llevar a los anfibios, ¿no? A la gente que no está estudiando los anfibios, a la gente del diario vivir, ¿no? De las ciudades principalmente. Y un punto importante que tocaba y que estoy resaltando recientemente la creación de en Chucantí, reservas naturales dentro o cerca de los municipios en áreas urbanas o semiurbanas, ¿no? Para permitir que las personas puedan accesar a esa interacción que hay con el medio ambiente. En Ciudad de Panamá
tenemos la suerte de que tenemos áreas protegidas inmensas allí mismo en la ciudad prácticamente, y tú en media hora, una hora te puedes dar una escapada por allá, hacer una caminata, un sendero y apreciar de la vida silvestre. Entonces, Claro. es muy importante ir acercando esa biodiversidad al resto del país. El crecimiento urbanístico de Panamá está avanzando muy rápido, entonces necesitamos integrar esa parte. Algo que mencionábamos también es sobre el aspecto de aparición de especies cerca de las casas. A veces nos encontramos con serpientes, con ranas, y si uno lo encuentra como biólogo o como naturalista, uno intenta de salvarle la vida, ¿no? Y apreciarlo, pero otra persona a veces le teme o por temor los mata sin saber Claro. si es peligroso o no es peligroso. Simplemente tenemos que ir educándonos poco a poco, entonces tratando de educar a las personas para que puedan apreciar esa biodiversidad y principalmente, bueno, en mi caso, los anfibios y reptiles que también trabajamos, tratar de encontrar esa armonía entre las personas. Nosotros hemos estado desarrollando diferentes proyectos. Ya tengo, bueno, más de 20 años, cerca de 20 años de estar trabajando con anfibios y reptiles, y en la actualidad continuamos con estos organismos desarrollando proyectos en diferentes zonas del país. Darién ha sido nuestro foco en los últimos, desde el 2011, ya casi 10 años, hemos estado trabajando en la zona del Darién, y allá actualmente tenemos algunos proyectos que tienen que ver con ciencia ciudadana, con efectos del cambio climático sobre algunas especies claves que estamos estudiando allá, y hemos querido replicar parte de ese estudio en otras regiones del país. Ahorita mismo tenemos, bueno, el proyecto bandera que tenemos, que es Anfibio en la Unión de las Américas, Claro. un proyecto financiado por la CENACID y que es manejado a través de la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde formo parte en estos momentos, y ustedes que también nos han apoyado en algunos temas de ese proyecto también, como Adopta. Y estamos haciendo una réplica en Chiriquí. Inicialmente empezamos con capacitación a bioguías, a guías de turismo, haciendo monitoreos con la comunidad, donde incluíamos niños, personas adultas, incluso de la tercera edad, donde íbamos a campo a hacer exploraciones y obteníamos información, que esa información está siendo analizada para usarla científicamente, ¿no? Y poder conocer un poco más de las especies. En ese proyecto específico de monitoreo estuvimos evaluando especies que en realidad no se conocía nada, y muy pocas personas en realidad las habían visto. Entonces, llevar a personas, a niños, a ver esas especies es una satisfacción muy importante, ¿no? Nos acompañaron otros científicos, no solo de aquí de Panamá, también fotógrafos internacionales, que aportaron su granito de arena en este tipo de proyectos. Entonces, continuamos con proyectos de biodiversidad, principalmente anfibios y reptiles. Estamos tocando un tema también de serpientes. En Panamá, lastimosamente, somos uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor cantidad de accidentes ofídicos por cada 100.000 habitantes. Entonces, nosotros en vista de esa problemática, estamos iniciando un pequeño proyecto para poder educar a las personas en este tema, ¿no? Entonces, yo pienso que es un poquito de falta de educación. Por ejemplo, en Costa Rica no creo que tenga más abundancia o densidad de serpientes venenosas que en Panamá. Sin embargo, allá los casos son mucho, mucho más bajos. Entonces, hay que ir buscando la explicación de por qué Panamá es tan inusual en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos tratando de buscar esos proyectos, esa problemática que hay en la comunidad y que podemos ayudar estudiando o utilizando como modelo a los anfibios, a los reptiles. Entonces, vamos en ese camino y, bueno, continuamos trabajando, haciendo monitoreo con especies claves y tratando de integrar a la comunidad también. Ok, excelente, excelente. Muy, muy completo ese carrusel de actividades que están realizando ustedes en el equipo de los naturalistas y junto con la UNACHI, con el apoyo de Senacid y demás organizaciones. Así que nuestras felicidades por esas iniciativas tan interesantes y tan importantes. Ahora, a ver, lo que quisiera que lo comentaras un poquito ya para entrar un poco,
primero por el plano general, que sobre la herpetofauna de Panamá, desde un punto de vista biogeográfico, porque como hoy es el día de la biodiversidad, nos gustaría que dieran la parte del antecedente un poco más sobre el tema de la biogeografía, cuál es la caracterización de la herpetofauna de Panamá, si tiene más afinidades con el norte, más afinidades con Mesoamérica, más afinidades con Sudamérica. ¿Cómo tú caracterizarías en términos generales la herpetofauna de Panamá? Bueno, nosotros, por suerte, estamos ubicados en una zona geográfica muy interesante, ¿no? Estamos prácticamente entre los dos continentes, llamados así, ¿no? Usualmente en algunas investigaciones, la parte de Norteamérica y Sudamérica. Entonces, eso es relativo y depende del grupo taxonómico de cual se esté hablando, ¿no? Porque hay algunos que han sido más exitosos y han encontrado sitios de importancia para su radiación o especiación, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, hay algunos grupos que han colonizado incluso el área de Panamá viniendo de Sudamérica y han tenido una radiación importante en el Istmo de Panamá. Entonces, hay otros grupos que tal vez no son tan especiosos, uno habla así en términos de cuando quiero hablar de grupos que se diversifican rápido, que vienen de Sudamérica, por ejemplo, de Norteamérica, y no presentan tanta diversidad. Entonces, a veces es difícil llevarlo a qué parte del continente está contribuyendo más a la diversidad en la región, ¿no? Entonces, en ese caso, no podemos hablar de diversidad de especies, sino que de diversidad genética, ¿no? Entonces, la estructura y las biogeografías de Panamá es muy interesante y hace una contribución muy importante en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Contamos con una cadena de montañosas que difícilmente se encuentra en otro sitio, ¿no? Primero, es una zona geológicamente muy activa desde la formación del Istmo de Panamá. Hay varias hipótesis que se ventilan y corrientes de científicos que han trabajado en explicar el origen del Istmo de Panamá, y algunos hablaban de cerca de 21 millones de años atrás, que ya habían los primeros contactos, otros hablan de que hace 3.5 millones de años atrás se cerró por completo el Istmo de Panamá. Lo que bien es cierto es que tenemos una cadena montañosa y de volcanes que dieron origen a las principales cordilleras del país. Tenemos la cordillera central, que está dividido en varias serranías, la serranía de Talamanca, la serranía de Tabasará. Tenemos las montañas en Azuero, en Cerro Olla, son picos que llegan a alrededor de los 1.400 metros sobre el nivel del mar. En el occidente, en la serranía de Talamanca y Tabasará, tenemos elevaciones, bueno, el volcán Barú, 3.475 metros sobre el nivel del mar, y hay una pequeña depresión en el centro de Panamá, y vuelven a aparecer algunas montañas, la serranía de Piedras Pacoras, por ejemplo, en el centro de Panamá, y la serranía de San Blas. De allí nos vamos un poquito más allá, la serranía de Darién, y en medio está la serranía de Pirre. Ya un poquito más al Pacífico tenemos la serranía de Jingurudo Sapo. Este complejo montañoso, que son varias montañas, ¿verdad?, muestran una gran diversidad y endemismo. ¿Qué es endemismo? Bueno, son especies que solo se encuentran en una zona particular y no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, en la serranía por ponerte un ejemplo, de Talamanca, se encuentra una rana arlequín, la rana arlequín de Chiriquí, Atelopus chiriquiensis, el nombre científico. Esta rana, lastimosamente, ya tenemos, creo que más de 10 años que no se observa. Se encontraba solo en la serranía de Talamanca y en ninguna otra parte del mundo. Esta especie desapareció. Asimismo, otras especies que solo se encontraban en sitios particulares han ido desapareciendo. Entonces, eso es un poco preocupante, ¿verdad?, que estamos perdiendo diversidad única, y que está relacionada con la formación y la emergencia del Istmo de Panamá. Entonces, esa cadena montañosa, ¿verdad?, nos dice un poco de la diversidad que tenemos actualmente. Podemos encontrar no solo anfibios, pero plantas e incluso mamíferos. Hay algunos ratones que son endémicos de algunas de esas montañas, y eso eleva la diversidad de nuestro país. Anteriormente, la parte de Panamá del norte había como una península, y era la parte del área del canal hacia la zona esa de Portobelo. Toda esa zona que conecta ahora con la serranía de San Blas era como una península, y era el contacto más externo desde el norte
hacia el sur. Entonces, por allí se empieza a formar... Repite, perdón, a ver, me quedé. ¿De dónde viene la peninsulita esa, me decías? Ahí donde inicia la serranía de San Blas. Portobelo, por ahí, en Colón. Sí, por allí, esa zona montañosa, allí se formaba como una península y era el último contacto de tierra firme. Entonces, por allí es que se inicia el contacto de especies que se dispersaron primeramente a través del agua, que venían del sur y otras que iban entonces del norte. También se dan los primeros contactos cuando ocurren algunas fluctuaciones, ¿verdad?, en los niveles del océano, debido a las glaciaciones, ¿verdad?, y al deshielo que hubo en aquella época. Entonces, por ahí se empiezan a dar los primeros contactos y también es donde se forma la primera cadena de tierra firme entre el continente norteamericano y sudamericano. Entonces, eso permitió, ¿verdad?, el paso de muchas especies. En el caso de los anfibios, nosotros hicimos un estudio que contemplaba unas especies del género Diasporus. El Diasporus viene del latín diaspora, que es dispersarse, ¿no?, por la capacidad de colonización de nuevas zonas de ese grupo. Entonces, en Panamá tenemos una alta diversidad, yo creo que es una de las más altas en toda la región de distribución de ese género, y encontramos especies únicas en la serranía de San Blas, en la serranía del Darién, en la serranía de Pirre, en la de Jingurudo Sapo y en la serranía de Majé, que es donde está el Cerro Chucantí. Entonces, esa distribución, esas especies solo se encontraban en los picos de esas montañas. Entonces, son especies endémicas, solo se encontraban en esas zonas. Nosotros hicimos algunos análisis moleculares y encontramos que estaban relacionadas las especies de los diferentes picos montañosos y que el origen de esas especies se relacionaba, ¿verdad?, con la hipótesis del cierre y la formación del Istmo de Panamá en aquel entonces. Entonces, era bastante congruente la especiación, ¿verdad?, de esas especies en esas montañas. Entonces, en términos de geología, biogeografía, Panamá es un sitio muy importante y muy interesante para estudiar diferentes aspectos de estos temas, ¿no? Claro que sí, muy, muy interesante, sí, porque usualmente hablamos de diferentes, ese es uno de los últimos conceptos que manejamos al momento de explicar el tema de por qué Panamá tiene tanta biodiversidad, ¿no? O sea, se habla de que, bueno, estamos en el trópico, por un lado, estamos en la conexión entre Norteamérica y Sudamérica, somos la parte más angosta y somos el paso obligado para las especies migratorias, en el caso tal, y luego ya tenemos que mencionar el endemismo que ubicamos en cada uno de estos sitios, ¿verdad? Otra pregunta, sí. ¿Hay especies que son, alguna especie de herpetos que sean características de praderas o de áreas abiertas? Que sean especialistas. Bueno, sí hay, solo para añadir el punto que hablabas, que Panamá no es solo un puente, es un puente, sí, pero esa estructura montañosa le da un plus, ¿no? Ajá. Entonces, es muy importante. Sí hay especies, ¿verdad?, que han utilizado zonas abiertas o zonas de pradera para su dispersión y distribución a lo largo del istmo. Entonces, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, hay unas ranitas que le llamamos microhílidos y hay otros que son sapitos de espuma, que no es la rana túngara, que es la que canta por allí, siempre canta túngara, sí, claro. Túngara. Esa no, pero hay otras que también hacen nido de espuma, pero son especialistas de áreas abiertas, se reproducen principalmente en charcas, en potreros. Entonces, wow. Ese grupo de especies es principalmente sudamericano. Entonces, acá en el occidente de Panamá ya hemos reportado los registros más norteños de esas especies, ¿verdad?, que se han ido dispersando hacia el norte. Entonces, actualmente y todavía podemos ir presenciando ese movimiento de las especies, ¿no? Sin embargo, hace falta muchos estudios. Hace falta muchos estudios porque nosotros podemos decir, no, es primera vez que se reporta acá y se está dispersando, pero tal vez es por la falta de estudios y nunca había sido reportado allí. Pero sí hay especies, ¿no?, de esas zonas abiertas. Ok. Sí, porque lagartijas, hay lagartijas. Claro, ¿verdad? Hay lagartijas, sí, también hay serpientes, y ranas. Porque otra de los elementos que hablamos al momento de explicar por qué Panamá tiene tanta biodiversidad es porque tiene una complejidad amplia de ecosistemas diferentes, ¿no? No solamente es bosque, Panamá no solamente es bosque, sino que
Bueno, aparte que tiene bosques de diferentes tipos, también tiene humedales, tiene praderas, tiene hasta áreas muy xeróticas, así, digamos como Sarigua, ¿no? Que es muy seca, y cada uno de esos ecosistemas debe tener algún tipo de herpetofauna asociada, ¿verdad? Sí, todos esos ecosistemas tienen, miren, los anfibios y los reptiles son especies ectotérmicas. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan jugar con la temperatura del medio, ¿no? Entonces, han desarrollado diferentes adaptaciones fisiológicas para poder sobrevivir en un ambiente determinado. Entonces, esa capacidad de adaptación le ha permitido a las especies, ¿verdad?, especializarse en un tipo de hábitat particular. Entonces, para continuar con ese concepto, esas especies también son bastante sensibles a los cambios de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si una especie de anfibio, llámelo así, que son una de las más sensibles, no ajusta su comportamiento a los cambios que pueden ser resultado del cambio climático, estas especies podrían incluso desaparecer. ¿Por qué? Porque la especie tiene que cambiar su comportamiento y buscar nuevos sitios, por ejemplo, buscar sitios más frescos. Pero una ranita, como una ranita, qué sé yo, de cristal, o un dendrobátido, una ranita venenosa, o un sapito, que su desplazamiento es limitado, ¿cómo va a buscar nuevos hábitats si muchos de esos hábitats están fragmentados en la actualidad? Entonces son especies muy vulnerables, muy sensibles a los cambios de temperatura y a la pérdida del hábitat por ser especies de lento desplazamiento principalmente. En el caso de los reptiles, hay muchos reptiles que el sexo de los embriones, por ejemplo, es dependiente de la temperatura. Si hay cambios en la temperatura, va a haber una disproporción, ¿verdad?, en el sexo que vaya a nacer de una camada X. Entonces, todo eso puede tener consecuencias directas en la densidad y el establecimiento de las poblaciones en un momento dado. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Muy interesante, muy interesante. Oye, a ver, tenemos una pregunta también muy interesante también, que casi que te la iba a hacer yo, así que ahí se nos adelantaron. Preguntan que por qué en Panamá no hay crotálidos, por qué en el desierto, entre comillas, de Sarigua, no hay cascabeles. Sí, bueno, la cascabel en realidad eso es una interrogante que ya varias personas se las han hecho y me la han hecho también. Tenemos especies de cascabel, hay una especie, bueno, la cascabel neotropical, se encuentra en Costa Rica y se encuentra en Colombia, pero ¿Y no qué hay pasó con registros Panamá? no hay registros en Panamá. Es posible que eso tenga que ver, puede ser con algún fenómeno climático que pasó anteriormente y que nosotros no presenciamos. Esta especie se distribuye principalmente en zonas secas. Entonces, uno esperaría que esta especie se distribuyera en la zona de Azuero, por ejemplo. En Costa Rica se distribuye en la zona norte, ¿cómo se llama el parque de San Guanacaste, Guanacaste, por ejemplo. Caste por allá? Y en Colombia, en la parte nororiental de Colombia. Entonces, esas zonas más secas es el hábitat ideal para esa especie. Entonces, nosotros esperaríamos que Azuero tuviese esa especie. Entonces, no sé, tiene que ver, tal vez, un tema de dispersión. Tal vez en un momento, hace millones de años atrás, hubo una distribución continua, pero algo pasó en el ambiente y eliminó las especies de cascabel en Panamá. Entonces, es una incógnita que todavía se sigue estudiando, ¿verdad? Y que, bueno, no hay registro. Nos han mandado fotos de cascabeles que encontraron en San Félix, que encontraron en Tolé, pero son fotos de Guanacaste o de Nicaragua. Sí, son puros fake news y sí, nunca se han reportado. Y no sabes, habría que preguntarle al doctor Anthony Coates si en alguno de los registros prehistóricos, de precolombinos, si hay reportes de restos de crotálidos, sería interesantísimo verificar eso, ¿no? Si históricamente en algún momento hubo, sería interesante verificar eso. Sí, eso sería interesante. Yo, bueno, con él fue que intercambiamos algunos correos, pero nunca le pregunté sobre ese tema. Estaba interesado por la biografía de Darien, pero sí sería interesante ver eso, ¿no? En esa zona de Azuero que es tan rica en arte precolombina y ver si hay algún indicio en los diseños precolombinos que nos puedan dar luces, ¿no? De la
presencia No, de esa especie allí. también yo tengo entendido que él verifica en los basureros y encuentra muchos huesitos de animales, de venado, de otros organismos, y cuidado que de repente se pudiera identificar algún resto de crotálido, no sé. Sería interesante. Claro. Muchísimas gracias a Sael que hizo la pregunta y a todos los que están participando. Excelente. Vale, muy bien. Entonces, Abel, ¿cómo pudiéramos entrar entonces en materia? ¿Cómo fue tu primera experiencia en Chucantí? ¿Qué te llevó a Chucantí por primera vez para entrar ya en el tema que nos ocupa? Bueno, como mencioné anteriormente, desde el 2011 por allá estuvimos haciendo los primeros pininos en Darién. Ya yo había estado en Darién en el 2003, ya no en temas de investigación, pero algo de educación y estuvimos explorando algunas montañas por allá y me fascinó Darién, siempre me ha encantado las montañas, la biodiversidad. Entonces, después bueno, de estar estudiando los anfibios en el occidente de Panamá y la propuesta de un plan de acción para la conservación de los anfibios en Panamá, surge la zona del Darién como una área prioritaria para la investigación, porque bueno, algo se sabía de la zona central y occidental, pero nada se sabía de la zona oriental. Entonces, allí es donde yo propongo mi trabajo de tesis de doctorado para hacer un estudio de biodiversidad, incluida biogeografía, conservación, diversidad de especies. Entonces, me muevo hacia Darién a hacer exploración. Entonces, compré las láminas estas que vendía el Tommy Guardia y las pegué en la pared, iba seleccionando los sitios que quería ir. Andaba buscando, estaba muy entusiasmado con el tema de las especies nuevas y mi profesor asesor era Gunther Kuller, que escribió el libro de anfibios de Centroamérica y reptiles de Centroamérica, y él es un taxónomo puro y le gustaba andar describiendo especies nuevas. Entonces, bueno, yo en realidad quería estudiar otro tema, quería estudiar las ranitas estas del género Diasporus, pero él como que no le interesó mucho y teníamos que seguirlo como la corriente del museo. Ya había Claro. un grupo de alemanes trabajando en el occidente de Panamá, haciendo su tesis de doctorado también, eran dos, uno con anfibios y otro con reptiles. Ya me tocó entonces hacer anfibios y reptiles en Darién y toda esa zona de Chepo hacia allá. Wow. Entonces, allí inicio las exploraciones y me enfoco en esas zonas montañosas buscando esos centros de endemismo. Y bueno, uno de esos centros era Chucantí. Todavía no recuerdo muy bien en qué momento o cómo yo te llegué a contactar para estar en contacto. Voy para Chucantí, voy a hacer la primera exploración para allá y bueno, tú nos diste el apoyo y hicimos el primer viaje al Cerro Chucantí. En realidad era algo nuevo, no sabíamos nada de esa zona. Un amigo sí nos había comentado y en aquella ocasión yo andaba con Conrad Meber, que de hecho es uno de los coautores del artículo que acaba de salir recientemente de Chucantí. Y Felicidades. bueno, decidimos... ¿Cómo? Felicidades por ese tremendo artículo que publicaste esta semana. No, bueno, gracias a ti que estás apoyando la conservación en esa zona y todavía podemos visitarla, ¿no? Podemos visitarla a la fecha. Y gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho, todavía están esos árboles en pie. Yo recuerdo las historias que habla sobre el Cerro Chucantí, ¿no? Que tal vez si no hubiesen entrado por allá, ya hubiese sido otra historia y nada de esto estuviese escrito, ¿no? Entonces, muy importante eso. Bueno, con Conrad, que es de Suiza, él estuvo apoyándome durante mi trabajo de doctorado. Vinieron diferentes científicos y me acompañaban al campo y decidimos, bueno, visitar a la zona de Chucantí. Estuvimos primero en la zona pacífico de la Serranía del San Blas y de allí nos movimos directamente a Cerro Chucantí. Me acuerdo que, bueno, después de Cerro Chucantí teníamos una ida a Cerro Pirre, entonces teníamos esa conexión entre las montañas en una sola vuelta. Y bueno, llegamos a Cerro Chucantí, impresionante lugar, muy, muy bonito, muchas especies todavía que todavía se pueden observar en esa zona. Y bueno, llegamos a la estación biológica y todavía no habíamos visto nada. Estábamos contentos de estar allá, pero bueno, tú nos habías comentado que había estado el bosque nublado y que teníamos que ir allá y bueno,
empacamos y nos fuimos de campo para ese bosque nublado. Esa travesía de Chucantí, la primera vez, bueno, un poquito tedioso, ya estaba bien adentro la temporada lluviosa, fue en diciembre. Yo creo que pasamos el Día de las Madres por allá arriba. Mucho lo da, me imagino. Sí, pero no, eso vale la pena. Cuando tú llegas allá, llegas como al paraíso, muchas especies, la densidad de algunas poblaciones es impresionante, y un sitio muy interesante para estudiar, para iniciar investigaciones. Excelente, excelente. ¿Y cuáles fueron las especies de esa primera gira que te llamaron supremamente la atención? Las más que, ¡boom! Que, ¡wow! Eso está por acá. Sí, bueno, ya como teníamos un tiempito visitando las montañas de allá, teníamos un poco de idea de qué encontrarnos, ¿no? Ajá, ajá. Llegamos ya habíamos explorado la zona del Majé, en el área de Ambroya, esa zona un poquito más al occidente. Ajá. Llegamos a encontrar algunas especies interesantes y teníamos idea de más o menos qué nos podemos encontrar en el bosque nublado. Entonces, pero una vez llegamos allá al bosque nublado, la elevación era un poco mayor. Habíamos explorado las más altas de aquella zona, eran de 1000 metros. Acá pudimos lograr hasta 1464 por allí. Y bueno, en la primera noche decidimos ir hasta la cima del cerro, acampamos a los 1200 metros, ahí donde tienes un baño ahí al natural. Okay. Y de ahí entonces Rodolfo quería que publicara esa foto de él sentado en el trono ahí. Sí, por ahí la tiene. De allí, bueno, exploramos esa zona la primera noche con Conrad, y allí empezamos a escuchar una ranita del género Diasporus, estas ranitas que cantan pi, pi, sí. Bueno. Donde tú las escuchas porque cantan, cae una lluviecita y ellas empiezan a cantar, entonces se escuchaban por todos lados, ping, 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 ya después de las 6 de la tarde, ya cuando es de noche, ellas salen y empiezan a cantar, y yo dije, ya yo había visto las otras especies de las otras montañas y que no, esto yo no lo había visto antes, entonces esto es nuevo, y es como en la zona, el pico de la zona del Darién solo son 3 kilómetros cuadrados de Chucantí, de elevación. Entonces, de Chucantí, esa es la superficie de distribución de esa especie. Entonces, 3 kilómetros cuadrados, a ver. Sí, entonces, eso no es nada, no es nada para una especie. Lo que pasa es que Chucantí, bueno, en la cima, arriba de los 1300, eso ocurre prácticamente entre los 1300 metros del nivel del mar y los 1400 y en la cima del cerro. Entonces es una pequeña franja de bosque nuboso. Tú sientes el cambio, ¿verdad? El amigo Rodolfo Flores lo podrá decir mejor, el cambio que hay, ¿verdad? Entre esas elevaciones, y ahí hay un cambio de diversidad impresionante. Entonces, eso fue lo primero, la bienvenida nos la dio esa ranita allá arriba, y empezamos entonces a buscar, y encontramos entonces una salamandra. Encontramos una salamandra que también teníamos ya, en Darién hay pocas salamandras en realidad, es un grupo que es de Norteamérica. Entonces, a medida que va pasando hacia el sur, van habiendo menos especies. En Colombia hay un poquito más de especies que en Darién porque las grandes montañas que hay allá han propiciado la diversificación de esas especies. Pero en Darién hay poquitas especies y las podemos conocer muy bien. Entonces, esa especie, Conrad, esta especie tiene que ser algo diferente. Entonces, empezamos a hacer los estudios y al final les voy a comentar un poquito más adelante de qué fue con esa especie. Después, ya pasaron, estuvimos un par de noches allá arriba. En otra noche hicimos otra exploración a esa montaña y encontramos un par de serpientes. Una de ellas, donde la vimos, esto tiene que ser algo diferente. Y bueno, de hecho sí, después de análisis moleculares y todo, encontramos que era una especie nueva para la ciencia. Entonces tenemos a la rana de Majé, que le llamé Diasporus majeensis, que es la que cantaba Tin, esa nueva, la salamandra de Chucantí, también una especie nueva para la ciencia, y la serpiente, que es una tantilla que entonces la nombramos en honor al señor Guido, por el esfuerzo que ha tenido en la conservación. De verdad, sin Tin, esa montaña no existiera,
y por esos esfuerzos, ¿no?, nombramos esa especie en tu nombre. Entonces, 3 especies que son especies que solo se encuentran en esa montaña, en ese pico. Posterior a eso, nosotros continuamos, hicimos una noche más de muestreo y nos dividimos. De allí encontramos otra especie de salamandra que forma parte de un complejo de especies que todavía estamos tratando de descifrar. Y bueno, ahí estamos trabajando con esa especie que es posible que sea nueva, una especie en Chucantí. Está aislado por muchas razones. Después de los estudios de biografía que hicimos con el género Diasporus, encontramos que Chucantí, de hecho, estaba aislada por más de 7 millones de años. Entonces, actualmente, bueno, ese aislamiento se debió por la fluctuación del océano, y actualmente en las zonas más bajas de Chucantí es una zona que se seca mucho en temporada seca. Claro. Entonces, todavía ese cerro, o sea, el bosque nublado que hay en el Cerro Chucantí se mantiene aislado de las otras montañas que están en San Blas, en Darién y en otras zonas, ¿no? Entonces, todavía y hace mucho tiempo viene estando aislado el Cerro Chucantí. Por eso es que se ha propiciado la diversificación allí, que creo que hay más de 14 especies nuevas para la ciencia, solo en el cerro. No solo de anfibios, conste. Los insectos, plantas que se han descrito de la zona, ¿no? No, de Chucantí. Entonces, de Chucantí. Ah, Chucantí son 35. 35, mira. 35 ya, yo tengo que actualizar los números, ya me quedé por la mitad. Sí, pero imagínate que hablando con Orlando Ortiz, el botánico, esta semana, dice que son casi 10 de una sola familia prácticamente, de plantas. Me imagino. Es impresionante. De hecho, tuvimos una conversación hace unos días ahí bien somera con Orlando, de hacer un trabajo de la biografía del este de Panamá, incluyendo diferentes grupos taxonómicos, incluir el trabajo de varios, ¿verdad? Para ver cómo estaba hablar un poquito de la historia de la biodiversidad en el este de Panamá, sería impresionante. Entonces, sí, entonces nosotros después de esos hallazgos allá, nosotros quedamos contentos y bueno, vamos a regresar a Chucantí. Ahí regresamos un par de veces más, a veces veníamos de Darién y nos íbamos directo para Chucantí, y encontramos otra serpiente que también estamos en proceso de descripción, y 2 ranitas más, no, yo creo que son como 4 ranitas más que estamos trabajando. Hay una Cecilia, que también está, dos de esas especies ya han sido sometidos a los papers y están en proceso de revisión. Entonces, la diversidad sigue creciendo allá, es impresionante de verdad. Bueno, es un sitio único en el planeta, nosotros le llamamos Sky Island, Sky Island por el tipo de endemismo que hay allí. Impresionante esa zona. Bueno, después de todo este trabajo, ahora mismo hay un estudiante que se llama Macario González, que él está entrando nuevamente a la zona. Nosotros publicamos en este artículo que salió como hace una semana, Guido, hay una riqueza de especies bastante decente para Chucantí, bueno, no tan decente, importante, cerca del 20% de las especies de anfibios de Panamá están allí, cerca del 20% de las especies de anfibios, 20% están en el Cerro Chucantí, y cerca del 15% de reptiles se encuentran en esa zona, entonces, y con un alto endemismo. Ahora, Macario, que ha hecho un trabajo impresionante, ha estado visitando, yo creo que le faltó poco por mudarse y pasar la cuarentena en Chucantí. Yo creo que él hubiese sido feliz, allá estos días. Sí, sin duda. Ha hecho un esfuerzo impresionante y no sé cuántas giras hizo o ha hecho a Chucantí, muchas en los últimos 2 años, que el estudio que acabamos de publicar se va a enriquecer con los datos que él va a aportar. Ha hecho un esfuerzo de campo importante, impresionante, y adivinen qué, encontró otras especies nuevas que nosotros no habíamos encontrado. Entonces, es impresionante que tú piensas, bueno, ya hasta aquí llegamos, ya Chucantí no tiene más nada, pero se siguen apareciendo especies nuevas. La última que encontró fue... No, es impresionante. Está Macario mandando saludos, por cierto, saludos Macario, tú eres el papi de verdad. Yo te preguntaba a ti, oye, a ver, ¿y qué tú calculas? Yo me acuerdo hace como 5 años atrás. A ver, pero tú, ¿qué estimas? ¿Qué porcentaje de la herpetofauna tú crees que ya habremos
topado, pues ya será que estamos, la curva de riqueza de especies, será que está al tope y ya no va a salir más. Y tú dices, sí, yo calculo como el 90% está listo ya. Y cuando vas, cada vez que van... Bueno, es que hay un punto que toca que para bien Chucantí va creciendo también, entonces Bueno, tenemos que ir expandiendo la zona de muestreo, entonces eso es importante también, eso es importante principalmente para la conservación de esas especies y la conservación no solo de las especies que hay en el pico de Chucantí, sino en las zonas más bajas, ¿no? Recordemos que pueden haber movimientos altitudinales y flujo genético entre los pisos altitudinales y eso es muy importante. Entonces, en esa zona... Porque básicamente la gran mayoría de esas observaciones que ustedes han hecho es en el sendero largo, ¿no? Que recorre el filo, nada más. Que son como Sí. que, como 4 kilómetros de recorrido lineal en el filo, no sé cuánto será, pero por ahí debe andar y ustedes, y cada vez ha expandido gracias al apoyo de los donantes que nos financian la compra de más propiedades. Desde que tú empezaste allá, se ha más que duplicado el tamaño de la reserva. Cuando tú fuiste eran como 300 hectáreas, ya vamos por 700 hectáreas de bosques conservados y se han hecho senderos nuevos a lo largo del filo y más allá. Así que definitivamente hay potencial todavía para seguir investigando. Sí, en ese punto es bastante importante, ¿no? Eso del incremento del área protegida en la reserva, ¿no? Que en realidad eso ayuda bastante a la biodiversidad de la región. Bueno, la última vez estuvimos haciendo una exploración en el otro extremo de la serranía y ya Macario ha ido extendiéndose a las otras zonas que han sido adquiridas por Adopta y se ha incrementado importantemente la diversidad de esa zona, ¿no? Entonces, nada, la reserva sigue creciendo, sigue dando especies nuevas, no solo por área, sino en la zona del bosque nublado. Pueden haber muchas más especies, ¿no? Que no hemos descubierto, no hemos observado en esa zona. Porque si recuerdo bien que cuando leía tu artículo, tú mencionabas que la gran mayoría del muestreo se ha hecho a nivel del suelo, no se ha muestreado en el dosel ni en el estrato emergente, ¿verdad? Sí, esa es una de las recomendaciones que hicimos allí en el dosel. No hay prácticamente nada. Hace 2 años terminó su tesis de pregrado, Zuleidi Quintero también que hizo tesis allá en Chucantí. No, saludos a Hizo un Zuleidi. trabajo impresionante también con las especies de anfibios y reptiles en las bromelias. Ese trabajo, bueno, estoy hablando con ella para publicarlo porque tiene impacto para ser publicado en una buena revista y encontró datos interesantes sobre el uso de las especies, ¿verdad?, de bromelias por los anfibios y los reptiles. Entonces, ella no estudió mucho el dosel por temas de logística, es un poco complicado, ¿no? Pero en el bosque nublado, por ejemplo, en Chucantí, arriba, en el piso está lleno de bromelias, entonces no te dabas abasto revisando las bromelias. Exacto, exacto. Oye, y cuéntame de esta ranita. ¿Cuál Bueno, es esa? antes de hablarte de la ranita esa, voy a tocar un tema que acaba de pasar, que acabamos de hablar, que era el tema de la compra de terrenos por los donantes. Es un tema que yo siempre toco y en realidad me siento orgulloso porque con esto de la descripción de especies, estudios de diversidad, hemos aportado, ¿verdad?, un granito de arena para ampliar, ayudar a ampliar la reserva en el Cerro de Chucantí. Entonces, es un modelo que siempre trato de tocar en las conferencias que damos, ¿no? Que es un modelo de conservación muy importante. En realidad, y sin cuentos, sin exagerar, ¿verdad? Si no se protege esta zona, ya no existiera. Ya no existiera. Entonces, eso es muy importante. Fueran potreros. No, y de hecho yo también menciono, yo tengo que agradecerte a ti infinitamente, Abel, porque yo en todas mis pláticas que hacemos sobre el origen de Adopta, tú eres la razón por la que existe Adopta, ¿no? O sea, tu trabajo con la salamandra de Chucantí es la razón de ser de Adopta. Si no fuera por la salamandrita de esa, Adopta no existiera prácticamente, porque los esfuerzos iniciales que se hicieron de compra de tierra fueron esfuerzos particulares de una u otra persona que compraron tierras en Chucantí para conservación, sí, pero cuando sale la publicación de este artículo de la salamandra de Chucantí que tú publicaste hace un par de años atrás, fue que eso se despegó prácticamente y adquirió vida propia, porque este sitio era demasiado especial para que solamente 2 o 3 personas estuvieran cuidándolo. Eso requería un esfuerzo
mucho mayor para lograr lo que se ha logrado hasta la fecha y protegerlo. Así que mis agradecimientos para ti, Abel, porque tú eres parte importante de la familia Adopta, siempre lo serás. Sí, cómo no, gracias. Y bueno, es parte de nuestro trabajo y de verdad, bueno, gracias a la salamandra de Chucantí que logramos todo esto y bueno, una especie emblemática para el sitio. Muy Es correcto. importante, sí. Es correcto. Y sobre las otras especies interesantes como la ranita, ¿sabes? La... La ranita que canta, bueno, ya Macario, nosotros hicimos una grabación de esa especie en el 2012, que la mencionamos ligeramente en el artículo que acabamos de publicar, pero Macario encontró mucho más individuos de esa especie. Es una especie que está en peligro de extinción y es bastante rara porque es una especie que solo vive en el dosel de los árboles. Solo vive en el dosel de los árboles. ¿Es en peligro de Guido, extinción? sí, está en peligro de extinción en Panamá. Está en Ah, Panamá. Porque lo que pasa es que esa especie tiene amplia distribución, aunque habría que hacer algunos estudios moleculares a ver si y de bioacústica, a ver si corresponde a la misma especie. Y bueno, ahora que mencionas peligro de extinción, te quiero dar una noticia que, y está relacionada con la salamandra de Chucantí y la ranita de Magé, que es de Chucantí también, por cierto. eh, wow. Hace un par de meses estuvimos actualizando la lista de especies en peligro de extinción de Panamá. Entonces, la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estará actualizando, bueno, no sabemos con lo que ha pasado, está actualizando la lista de especies en peligro de extinción. Y ya nos mandan, esto es extraoficial, nos acaban de mandar el borrador, que la salamandra de Chucantí y la ranita martillo de Magé van a ser catalogadas como especies en peligro crítico de extinción. Uno de los niveles más altos, ¿verdad?, de especies amenazadas. Entonces, Wow. eso es Buenísima muy noticia, importante. Abel. Sí, eso Digo, es muy malísima importante noticia para por un conocer. lado, pero buenísima noticia porque nos da más justificación para conservar esos ecosistemas que estamos trabajando nosotros. Porque Y de no hecho, dudo que... ajá, adelante. Habla. No, iba a comentarte que todos estos son insumos que nos ayudan a nosotros luego a hacer propuestas para mayor conservación de estas áreas. Porque de hecho, cuando nosotros hicimos las primeras compras, o sea, los donantes internacionales apoyan la compra de tierras para conservación siempre y cuando hayan especies en peligro o en peligro crítico de extinción. De hecho, la justificación para comprar las parcelas que compramos no fueron las ranitas ni las salamandras porque ninguna de ellas está categorizada. La excusa para, o sea, la justificación para adquirir esas tierras fue el mono araña negro, el Ateles fusicis lufiventris, que sí está categorizado según UICN como en peligro de extinción. Entonces, esa fue la justificación que nosotros tuvimos que incluir pues, o utilizar para que los apoyaran para la compra de tierra. Pero si ahora encima del mono tenemos 2, 3 especies de anfibios en peligro de extinción y en peligro crítico de extinción, y encima posiblemente algunas de estas plantas, como la Liconia bergidoi, que mencionó Rodolfo, la Liconia de Chucantí, que también es endémica, él también propone en su artículo que fuera declarada en peligro crítico de extinción. Si alguna de esas fuera también aceptada, wow, el fundamento para conservar el Cerro Chucantí va a ser excepcional y se va a lograr seguramente lo que nosotros aspiramos en última instancia, que es que el gobierno declare definitivamente todo ese macizo montañoso como un parque nacional. No hay duda, Guido, que van a seguir apareciendo. De hecho, ya están las especies que van a ser catalogadas como en peligro crítico. Todas esas plantas, todos esos insectos son especies únicas que se encuentran en esa isla de endemismo, Claro. ¿no? Entonces, eso va a venir y bueno, esperemos que se puedan conseguir los fondos para poder ampliar el área protegida, ¿verdad?, de Cerro Chucantí e incluir también a la gente que vive en los alrededores. Dice Reinaldo, perdón, pregunta cuáles son las especies en peligro crítico que se fueron aprobadas. Bueno, la Diasporus mageensis y Bolitoglossa chucantiensis. Esas son las dos que han sido incluidas porque estaban como no evaluadas, no evaluadas. Entonces, ya están evaluadas y nosotros participamos dentro del comité evaluador y fue aprobado, ¿no?, por el Consejo Pregun- General.
Preguntan algunos compañeros, dice Azael, tengo una pregunta, contamos con víboras laquesis. Si es así, cuéntenos sobre su experiencia con la laquesis en Chucantí. Bueno, sí hay laquesis en Chucantí. Encontramos una entre, bueno, de hecho en el camino entre el Bosque Nublado y la estación, a cerca de los 1000 metros. En el artículo que acabamos de publicar, que está disponible en la web, tenemos ese reporte. Era un bebé prácticamente, o un juvenil que encontramos a orilla del camino. Entonces, también hemos tenido información de los guardaparques que Sí, en la creo que cocina. por el filo, Guido, que se En han la hecho los cocina. reportes. En la cocina. ¿Tú no viste En la la foto cocina. a ver de la cocina? Sí, en la cocina también. O sea, en los últimos 2 años creo que hay como 3 reportes de laquesis en Chucantí. Esta es Entonces, acrocorda, ¿cuál es esa? sí, acrocorda, laquesis acrocorda. Hay una zona bastante interesante que, bueno, hay más arribita del campamento base hacia el Bosque Nublado. Hay una zona que es bastante rocosa, tiene rocas grandes, algunos huecos. Es una especie que vive principalmente en huecos y es un hábitat importante para esa especie. Es un hábitat que hay que conservar también porque hay laquesis en otras zonas de esa serranía. Sin embargo, por la presión que hay de la deforestación, se está perdiendo. Es una especie muy sensible a la deforestación. Entonces, una vez se altera el bosque, prácticamente que desaparece. Aquí está el ejemplo de laquesis melanocéfala, que es una especie de Costa Rica, que hubo un reporte como eso yo creo que fue como en el 60-70, 1960-1970, en el área de Santa Clara, en Río Sereno. Se Ajá. conoce por un espécimen que está en una botella de alcohol allí, que todavía permanece en la finca, Finca y es el Harman. único reporte que hay. Entonces, toda esa zona, si la vemos ahorita, es modificada. Entonces, y no hay ningún otro reporte para esa especie en Panamá. Entonces, es importante conservar esas zonas en Chucantí. Cabe señalar, y no sabemos, hay que hacer también estudios moleculares y de morfológicos para ver si esa especie se relaciona con la especie de Darién, ¿no? Recordemos que hay un aislamiento en Chucantí y en Mahé, y podíamos contar con una población única, ¿no? También. ¿Esa especie es de tierras bajas o de tierras altas? Es principalmente de tierras bajas, pero creo que es el reporte más alto para Panamá de esa especie, lo mencionamos en el artículo, y se encuentra principalmente en las zonas bajas y estribaciones. Entonces, alrededor de los, bueno, casi del nivel del mar hasta los 1900 metros más o menos. Nosotros encontramos esa especie en los 1000 metros. Ya. Preguntan cuántas especies de verrugosas hay en Panamá. Bueno, están esas dos que acabo de mencionar. Está la laquesis stenofri. Entonces tenemos 3 especies, acrocorda, stenofris y melanocéfala, que se han reportado en Panamá, pero melanocéfala no tiene registros en Panamá actualmente. Entonces tenemos solo esas dos mismas. ¿Alguna otra especie suramericana que se pudiera esperar en el Darién? ¿De laquesis? Sí. No, no, la única que hay es la acrocorda, que es la laquesis, la verrugosa del Chocó, que es la que llega hasta Darién. Antes se consideraba una sola especie, que era la laquesis muta, pero eso por análisis morfológico y molecular se estableció que no, que la laquesis muta está un poco más al sur, que por Brasil. Excelente, excelente. Bueno, también preguntaban ellos que cuándo vamos a iniciar las expediciones en Cerro Olla, en Azuero. Bueno, nosotros estuvimos en Cerro Olla, estuvimos con el compañero Ángel Sosa, Marcos Ponce, Milan Vesely, que a veces nos acompaña también en algunas expediciones, que él es checo, y estuvimos allá en el 2015 en Cerro Olla. Yo había realizado una expedición previamente en el 2009 y habíamos hicimos un pequeño artículo de una rana que es endémica de allá, que se llama Craugastor azueroensis. Es una especie también que es vulnerable y que no se conoce mucho sobre sus poblaciones. Actualmente hay 2 personas que han estado visitando Cerro Olla, que es un estudiante casualmente de Gunther Kuller, de mi antiguo asesor, Arcadio Carrizo, ha hecho algunas expediciones a Cerro Olla,
Y Eric Flores, también, que él tiene residencia en Santiago de Veraguas, y está haciendo ha hecho algunas expediciones recientes, no sé si este año o a finales del año pasado, pero recientemente hizo una expedición a Cerro Olla en busca también de especies interesantes. Wow. Nosotros hicimos algunos encuentros, no hemos publicado nada todavía, publicamos fue algo de mamíferos con Ángel Sosa, de un reporte de un zorrillo, creo que fue el reporte. Así, wow, impresionante. Listo, Abel, oye, qué interesante. ¿Cómo podemos incentivar a la juventud, a los estudiantes de biología, para que se entusiasmen para estudiar la herpetofauna de Panamá? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Eso es un tema que tú mencionaste al principio y es un tema que de verdad necesitamos más personas, más panameños, o sea, más gente estudiando estos animales. Estamos enfrente de una gran desaparición de especies, alarmante en realidad, y una preocupación por no solo la conservación de esas especies, sino por estudiarlas, ¿no? Estudiar su biología, su comportamiento, su fisiología, su distribución. Hay un montón de cosas para estudiar. Actualmente hay una corriente, espero que se vaya desintegrando, que era esos estudiantes de biología que hacer 2 cursos de posgrado o un trabajo, una monografía, y las tesis las han ido dejando de un lado, así que los incentivo a que hagan más tesis, se involucren en el estudio de la herpetofauna de Panamá, que hay una diversidad impresionante, incluso desde el patio de tu casa puedes hacer una tesis. Entonces, es importante, ¿no?, continuar y mantener esa llama, porque no hay muchas personas investigando en realidad la diversidad de Panamá. Entonces, muchos estudiantes se quedan solo en la licenciatura y no continúan, pero los exhortamos, ¿no?, a que continúen, si no haciendo otros estudios, haciendo investigación, que no importa que sea máster o doctorado, pero puedes hacer investigación. Puedes unirte a grupos de investigación y apoyar con investigaciones. En el grupo de nosotros ya hay varias personas, ¿verdad?, que están apoyando a hacer investigación. A veces no podemos solo y hay personas liderando otros proyectos que podemos contar, ¿verdad?, y que están involucrando también a jóvenes para desarrollar ese tipo de proyectos de investigación. Entonces, necesitamos más estudiantes, ¿verdad?, que nos apoyen y contribuyan al conocimiento de la herpetofauna en Panamá. Y yo pensaría, mi impresión, y me corrige si me equivoco, a ver que en efecto existen más oportunidades ahora que antes para investigación. Está el SENACID, está INDICASAT, o sea, me parece que hay bastantes oportunidades de investigación y de trabajo dentro de la investigación, ¿no? Hay un montón. A veces uno por inseguridad, incertidumbre, uno termina en el Ministerio de Educación, pero sí, hay trabajos y hay proyectos que te pueden incluso financiar. Entonces, la SENACID ha hecho un esfuerzo grande por impulsar proyectos de investigación. Entonces, hay convocatorias frecuentemente. Todos los años hay 2, 3 o 4 convocatorias que puedes aplicar, ¿verdad? Y puedes ganarte un fondo para investigar y desarrollar lo que te interesa, ¿no? Entonces, hay muchas líneas de investigación que puedes desarrollar. Ya mencionamos algunas, también está la de ciencia ciudadana, y hay que aprovecharla, están allí. No solo eso, también están las instituciones internacionales que están apoyando proyectos de investigación. Uno se busca, la NatGeo tiene sus programas de financiamiento, RUFOR, y hay muchas otras, ¿verdad?, que están apoyando investigaciones en Latinoamérica. Listo. Bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Abel, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta transmisión de Adopta en Vivo para hablar sobre la herpetología, para incentivar a que más jóvenes se dediquen a estudiarla, y seguimos trabajando en Chucantí. Dios mediante, tenemos más sorpresas para ustedes, ¿verdad, Abel? Claro, por ahí vamos de vuelta. Bueno, Abel, estamos pendientes. Dale, gracias por la invitación. Bueno, hasta luego. Saludos a todos los